palabra del Señor la encontramos hoy aquí en Timoteo, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Usted no ha leído la Biblia, pues puede acompañarnos y yo sé que será de gran bendición a tu vida en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Ahí donde quiera que tú te encuentres, puedes unirte con nosotros a compartir la lectura sagrada de la palabra, porque la palabra no hace daño, la palabra hace bien y bendice a quien se acerca a ella. Hoy acércate a la palabra juntamente con nosotros. Amén. Y Dios te bendecirá. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda Timoteo 4:1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabra de Dios, muy a tiempo a ti y a mí en esta hora. Acabamos de leer, amados hermanos, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. Es muy importante que nosotros echemos un vistazo o recordemos quién era Timoteo para Pablo, qué papel jugaba Timoteo en la vida del apóstol Pablo. Timoteo, quien en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo describe como un discípulo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, Hechos 16:1, fue un joven del siglo I, citado en numerosos pasajes del Nuevo Testamento, siempre asociado con la figura de Pablo. Fue sin duda uno de los más fieles colaboradores del apóstol, tanto en sus viajes misioneros, en los que formó parte del equipo misional paulino, como también en calidad de portador de sus mensajes o de sus epístolas, o incluso comitente de algunas de sus cartas auténticas, tal es el caso a Filemón, etcétera. Mencionado 6 veces en los Hechos de los Apóstoles, 17 en las epístolas paulinas y una vez en la epístola a los Hebreos. Timoteo tuvo una marcada importancia histórica a los ojos del apóstol Pablo, quien llegó a considerarlo casi como un interesantísimo líder de alto rango. Lo elogiaba, amén. Él se refiere hacia él con gran elogio, el apóstol Pablo, y sin duda alguna le tenía confianza para encomendarle su ministerio. Recuerde que en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 22, espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo para quedar también yo animado con vuestras noticias, pues a nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestro interés. Vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha servido conmigo en favor del evangelio. Así hablaba el apóstol Pablo de Timoteo. Y esto pone en clara evidencia la confianza a nivel espiritual, el testimonio que Timoteo le había dado a Pablo, ¿verdad?
que luego él hablaba de él así. Aquí el apóstol Pablo le da un consejo muy interesante a su pupilo Timoteo. Le habla de que encarecidamente o con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, si pudiera decirse así, le estaba encomendando delante de Dios, de Jesucristo, como lo dice Pablo en el capítulo 1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios. Que prediques la palabra. Aquí, hermanos, nosotros debemos de prestar mucha atención. Porque el apóstol Pablo estaba haciendo el llamado que hizo Cristo a sus discípulos. Y un llamado que no venía de la voluntad nata del apóstol Pablo, sino que venía de Dios y que estaba en Pablo por disposición de Dios. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, le estaba solicitando a Timoteo, era algo total y absolutamente bíblico, total y absolutamente de Dios. No olvidemos que el Señor en todo momento habló de la gran comisión. Id por todo el mundo, Marcos 16:15, ese es un texto bíblico que nosotros conocemos mucho. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. El apóstol Pablo conocía de la gran comisión. De hecho, podemos decir y afirmar que el apóstol Pablo fue un hombre que predicó la palabra constantemente. Estaba constantemente predicando la palabra, y conocemos, de acuerdo a la historia, cuántas luchas y dificultades el apóstol Pablo sufrió por la predicación del evangelio. Tenía que irse de lugares, fue encarcelado, era menospreciado, pero nada de esto, escúcheme bien, desanimó al apóstol, nada de esto desanimó a Pablo en cuanto a lo que tenía que ver con el cumplimiento del mandato del Señor. Aunque él estaba enfrentando duras pruebas, aunque estaba enfrentando duras dificultades, Pablo seguía predicando. Aunque lo sacaban de lugares, aunque estaba siendo perseguido por la predicación del sagrado evangelio del Señor, Pablo no se desanimaba, sino que continuaba él predicando la palabra y motivando a otros a que predicaran la palabra del Señor, porque él conocía la importancia profunda que tiene, el efecto que produce la predicación del evangelio. Por eso le habla con énfasis. Por eso le recalca a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Oye, cuando una gente en esa época ponía a Dios delante en una expresión, eso tiene un significado. Lo que te estoy pidiendo es algo de peso. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ese que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Lo que el apóstol Pablo le estaba encomendando a Timoteo no era algo que salía de la mente humana, era algo espiritual. Y lo bueno del caso es que aún Pablo, siendo un hombre de tantas batallas, porque ese sí estaba sufriendo dificultades por el evangelio, porque fue llamado y Dios le mostró que iba a padecer por el evangelio, no se detenía. Y cuando nosotros nos observamos en este mismo espejo, nos da vergüenza, porque este hombre que predicaba la palabra, que llevaba el mensaje de esperanza,
que llevaba el mensaje de vida y que encarecidamente motivaba a otros a predicar también, él no se detenía ni se ponía a orar. Yo quiero que Dios ore, yo voy a orar al Señor para que Dios me dé fortaleza. Oye eso, para yo predicar la palabra. Nosotros los evangélicos en eso que estamos todavía a 20 años de siendo evangélicos, cristianos, a 15 años de ser cristiano, bautizado y viejo en el evangelio. Hermano, ore por mí para que Dios me dé fortaleza para yo predicar la palabra. Ore por mí, varón, para que Dios me dé sabiduría. Ore por mí para que Dios me dé conocimiento. Usted dirá, ¿y qué tiene de malo pedir eso? No tiene nada de malo. Lo que tiene algo malo es el no hacerlo. El no hacerlo, el no predicar la palabra, el detenernos constantemente, esperando que venga una cosa de por allá del cielo, del ultracielo, para entonces predicar, porque no hemos entendido que lo que cambia es la palabra. Usted le pide a Dios que le dé fuerza para irse a su trabajo. Yo veo gente que se van a su trabajo con fiebre, con gripe, con tos, sin pasaje, lo piden prestado para irse a predicar. Pero para orar, para irse a trabajar, pero para predicar, queremos que Dios nos mande un ángel del cielo, un chofer del cielo, que nos mande el pasaje, que nos dé fuerza. Y en eso nos hemos pasado todo el tiempo, todo el tiempo. Óreme para que Dios me dé fuerza porque yo quiero predicar. Óreme para que Dios me ayude. Óreme para que Dios esto. Óreme para que Dios me dé las fortalezas, hermano, porque yo no la tengo. Óreme para que Dios me dé la sabiduría porque yo no la tengo. Y en eso estamos. Hay una gran cantidad, escúcheme bien, hay una gran cantidad de cristianos que todavía no han entendido el plan de salvación en cuanto a lo que es la importancia de predicar la palabra. Usted no se puede pasar todo el tiempo con la misma queja, con el mismo lamento, con la misma prueba. Agarre su prueba y agarre su problema, tome su cruz y sálgase adelante a cumplir con Dios. Pero queremos que Dios nos resuelva. Resuélveme esto para yo hacer aquello. Dame esto para yo hacer esto. Oh, qué hipocresía más grande. Recordemos que antes de nosotros nacer, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Antes de tú tener un nombre, antes de tú crecer, de tú venir a esta tierra, ya Cristo estaba pagando por adelantado. Por eso te digo, levántate. Por eso te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. A que deje la pereza, a que deje el llanto, a que deje esa queja y te levante a predicar la palabra, porque este mundo se pierde, este mundo gime, este mundo lo que necesita es una palabra que lo cambie, es una palabra que lo transforme, no un partido político, no, es una palabra que le llegue al corazón. Eso es lo que necesita la gente. Pero si nosotros estamos perdiendo tiempo, todo el tiempo quejándonos, todo el tiempo esperando que baje unción y fuego, yo quiero fuego. Yo siempre digo, no vamos a quemar de tanto fuego. Salga a predicar, varón. El apóstol Pablo a Timoteo pudo hablarle de sus quejas y de sus lamentos. El apóstol Pablo pudo abordar a Timoteo en su carta y decirle, estoy mal, estoy en prueba, estoy en problema. Pablo no andaba hablando de prueba ni de problema. Él estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos sentados llorándole a Satanás, llorándole al enemigo y diciéndole a Dios, quítame la prueba, quítame esto para yo ir a hacer aquello. Y Dios te está diciendo, mire, yo no hago trueque con nadie, déjese de eso. Agarre su prueba y su problema y váyase a predicar. Tal cual el inconverso que dice, yo no me convierto porque todavía tengo esto, porque es lo mismo. Lo que yo te quiero decir es que tú tienes que irte a predicar la palabra. No importa que sea arrastrándote, vete a predicar la palabra. Y si por caso fortuito, fuerza mayor no puede, ayuda a los que van, pero hazlo. Ayuda a los misioneros, pero hazlo. Ora por ellos, pero haz algo. Hay mucho pueblo sentado. Mucho pueblo sentado. Entonces, a veces yo veo que la gente resuelve todo lo de ellos, lo secular.
todo lo de su persona, lo que tiene que ver con ello, y lo de Dios, hay que orar y ayunar y hacer silicio. Ore que yo quiero ir a la iglesia, ore para que Dios me dé la fuerza. Usted tiene fuerza. Mire, dejemos la hipocresía. Dejemos la hipocresía y salgamos a predicar la palabra. Basta de estar concentrado en las pruebas. Problemas y pruebas y dificultades vamos a tener mientras estemos en este cuerpo corrupto y en este mundo corrupto. Señor, hay problemas en la sociedad. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que empezar a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aquí es que estamos esperando para predicar la palabra. Mire lo que salió hoy en la prensa, ayer, ¿verdad? De acuerdo a la nota de prensa, una mujer fue ultimada a machetazo por un vecino en presencia de sus 2 niños. Supuestamente ellos tenían un problema porque, según la nota, dice que él le había lanzado materia fecal a la puerta de su casa. Ella le habla a un hermano de él, de ella le habla a un hermano y este pues defiende a su hermano como algo, a su hermana como es algo normal. Parece que todo se había acabado ahí y de repente ella viene de su trabajo con sus 2 niños, señores, nota que las luces están apagadas en la casa, entra y sale este loco endemoniado, poseído por los demonios, y le entra a machetazo a una mujer que venía de trabajar. Y no conforme con eso, una muchacha por demás joven, con 2 niños con él, le quita la vida a esta muchacha por un conflicto como ese. Ella pensaba que ya eso se había olvidado, pero él lo tenía en su corazón. Y Satanás se aprovecha y dice, y haz. Cuando entran a la casa, a este verdugo no le importó que esa mujer estuviera al lado de sus 2 niños. A este verdugo no le importó que fuera una mujer. A este verdugo no le importó que era una muchacha que estaba trabajando, según dice la nota de prensa. A este verdugo no le importó que sus 2 infantes estaban al lado de ella. No, le entró a machetazo. Y a una mujer indefensa. Mi amado hermano, mi amado amigo, esta sociedad se está descalabrando. Esta sociedad se hunde cada día más. Es una locura lo que nosotros estamos viviendo hoy. Necesitamos reflexionar, necesitamos accionar. Por eso, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que te levante a predicar el evangelio, aleluya. Y estas mismas palabras el Señor las hace hoy resonar en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Pablo pudo haberle recomendado otra cosa a Timoteo, pero como él sabía que la palabra, que la predicación de la palabra es la solución y que la gente acepte la palabra es la solución, por eso él le decía, predica. Y es lo mismo que nos está diciendo el Señor a nosotros, prediquemos. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Pero cuántas veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que ni van ni vienen, ni salvan ni condenan. O a veces estamos concentrados en las pruebas y en los problemas y en las dificultades. Y cuando vemos casos como estos, entonces decimos que los políticos son los culpables. Los políticos no están metidos en la casa de nadie. Todo lo contrario, los políticos vienen de hogares también con problemas.
Pero cuando nosotros llevamos el pan de la enseñanza espiritual, lo que cultiva lo espiritual, entonces sí hay posibilidad de que el hombre cambie. Entonces sí hay posibilidad de que el hombre sea transformado, porque la palabra te ayuda a cultivar lo espiritual. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Cómo entenderán si no hay quien se acerque a ellos? Y yo sé que a muchos le está hablando el Señor en este momento. Déjese de decir que usted no tiene tiempo. Usted va a su trabajo, usted va a su universidad, usted va al médico cuando le duele, usted saca tiempo para otras cosas. Saquemos tiempo para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a educarnos, vamos a conocer las sagradas escrituras, vamos a vivir el evangelio para entonces poder salir a predicar. Como le dice, levántate, insta a Timoteo. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No que desde que tú veas a un hermano empiece a contar la prueba y el problema. No, tú lo que tienes que predicar la palabra. Porque eso es un acto de desobediencia. No predicar el evangelio es un acto de desobediencia. Suelta esos problemas, Dios. Soltemos esas dificultades al Señor, porque la gente necesita de Dios. Aquí vemos que el niño de la madre reveló que el problema comenzó cuando el homicida lanzó heces fecales a la puerta de la vivienda de su madre y ésta le comunicó lo sucedido a su hermano, quien la reclamó al negro. Así se llamaba el que le quitó la vida a esta mujer. El menor dijo que su madre y su hermano habían pensado que no habría más problemas y que todo había quedado ahí. Pero no. Lo que pasa es que Satanás sigue trabajando en la mente de la gente. Y es terrible lo que está pasando hoy en día. Y esto no tiene que ver con la baja o la alta sociedad. En todos los niveles sociales hay conflictos y problemas, porque el problema no está en que tú estés bien o mal a nivel económico. El problema es si tienes a Dios o no lo tienes, si lo espiritual lo has cultivado o no lo has cultivado. De la única manera que esto puede pasar es la Biblia, abriendo el corazón a la palabra. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. Segundo a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Por eso hay que estar endemoniado, y además de endemoniado hay que tener problema en el juicio para usted oponerse a que la palabra de Dios sea predicada, o hay que ser ateo o incrédulo para oponerse a que la palabra de Dios sea predicada. Porque yo veo que todas las iglesias, yo no sé cómo que personas que dicen que yo soy católico, o yo soy, pero me opongo a que como dijo la diputada aquella que dijo que ella era católica, pero que se oponía a, que hablaba de que imponer la lectura en las escuelas era atentar contra la diversidad y cuantas cosas. Pero los católicos predican, yo tengo amigos católicos que predican, todas las iglesias predican, los testigos de Jehová predican, porque ellos saben que la Biblia es útil. Y yo le voy a decir una cosa, ninguna de esa gente que anda, ni los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni ninguno de los adventistas, ni ninguna de esa gente que andan predicando, andan diciéndole a la gente maten y odien. No, óigalo para que usted vea, en su creencia, pero andan infundiendo buenos valores y principios. Porque todo el mundo hasta ahora se da cuenta y sabe que la única que va a cambiar el transcurso y la trayectoria de esta sociedad corrupta es la palabra, porque ella misma dice de sí que toda escritura es inspirada por el dueño de este mundo que se llama Dios, y es útil para enseñar, y es útil para redarguir, y es útil para corregir y para instruir en justicia.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso se lo dijo el apóstol Pablo al mismo Timoteo en la segunda carta, pero en esta ocasión en el capítulo 3, versículo 16. Y le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Toda la escritura, ahí cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que el apóstol Pablo le estaba recomendando a Timoteo es lo que el hombre necesita hoy. Lo que el apóstol Pablo le estaba recomendando a Timoteo para que le llevara a la gente es lo que la gente necesita, la palabra. Es lo que la gente necesita, la palabra. Pero necesita personas que lleven la verdadera palabra de Dios. La verdadera predicación del evangelio. Las verdaderas sagradas escrituras. Porque vendrá tiempo, le dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y de eso es lo que estamos oyendo. Muchos grupos nos han tomado la delantera a nosotros, enseñando cosas de acuerdo a su propia concupiscencia, a lo que ellos entienden y no conforme a las enseñanzas del Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué dice Timoteo? Pablo le dice a Timoteo: levántate tú que tienes la sana doctrina y no deje que los herejes te ganen a ti, y levántate a predicar a tiempo y fuera de tiempo. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Tienes que levantarte, Timoteo, a predicar. Porque va a llegar el tiempo donde no se va a escuchar la sana doctrina, sino que vendrán muchos falsos enseñando enseñanzas conforme a su propio entendimiento, conforme a su propio raciocinio y no guiado por el Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Las calles están llenas de otro grupo enseñando su herejía. Y nosotros reprendiendo al diablo, pidiendo: átalo, Señor, refúndelo, y lo tiro al infierno, y lo tiro al abismo sin retorno, y oro, y el diablo igualito, sueltos todavía. Y nosotros todo el tiempo atándolo, reprendiéndolo y refundiéndolo, y él sigue suelto. Nosotros lo que tenemos que salir con nuestra prueba, con nuestro problema, con nuestras dificultades, con nuestros temores si lo tenemos. Tenemos que salir a predicar el evangelio, pero confiando que el que pone la palabra es Dios, que quien nos guíe es el Señor, que quien nos ayuda es Dios, que quien nos mandó, nos comisionó y nos preparó es Jesucristo. No debemos tenerle miedo a nada ni a nadie. Lo que tenemos es que predicar la palabra de Dios. Y que cada quien tome el lugar donde le corresponde y haga su trabajo para la gloria del Señor y predique sin miedo y sin temor. Y es claro, el apóstol Pablo, Dios estaba usando al apóstol Pablo cuando le hablaba a Timoteo. Hay comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Por ahí por donde yo vivo a veces veo la calle nublada de un grupo llevando su herejía, tocando puertas, le revientan los timbres a uno. Me acuerdo que era un domingo y me tenía que ir para la iglesia. Tocan la puerta y la niña mía sale al balcón. Ella tiene 2 años, no habla muy bien, pero habla mucho. Y esa persona de ese grupo, como no salió nadie, insistió. ¿Sabe qué? Sale la niña mientras yo me estoy cambiando y empieza ella a decirle: ¿y tu papá? ¿Y dónde está tu papá? Y hay personas en la casa y llamando con una insistencia sin temor alguno. Y nosotros, ay hermano, lleno de religiosidad,
diciendo que es Satanás que no deja que nosotros salgamos a predicar. Yo quiero predicar, varón, pero mire, Satanás se me... ¿Y por qué no se le levanta a los otros? Y ellos hacen su herejía. Bueno, no se le va a levantar porque ya sabemos qué es lo que andan enseñando. Pero ¿por qué nosotros, si tenemos el poder de Dios, decimos que no podemos? Entonces los hijos de la tiniebla tienen más fuerza que los de la luz. Entonces los hijos del infierno tienen valor más que nosotros. Y estamos sin querer salir a predicar. Yo creo que esto hay que revisarlo conforme a las Sagradas Escrituras. No puede ser. No puede ser que las calles están llenas de los herejes y nosotros en las iglesias, en los púlpitos y en las casas reprendiendo al diablo y atándolo con una unción que se rebosa. Pero no salimos a predicar. ¿Y qué unción es esa? No salimos a predicar. Y todo yo lo puedo porque Cristo me fortalece. Y la unción está en mí. Y yo tengo fuego. Y yo estoy espiritual. ¿Tú estás predicando? Demuéstrame que tú tienes fuego predicando la palabra. Y ese fuego que tú tienes, quémalo ahí predicando, tocando puertas, orando en los hogares, haciendo obra de evangelista, pero no quejándote todo el tiempo. Porque nosotros lo más que oímos es queja. Estamos hartos de tanta queja. Cuando tenemos un Dios tan grande y poderoso que nos ha dado fuerza, que nos ha preparado, que nos ha levantado, que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para hacer lo que sea en el nombre de Jesús. Pero la religiosidad no nos deja avanzar. Y Pablo no quería que Timoteo cayera en ese error de muchos que andan diciendo que no pueden predicar porque Satanás se le pone adelante y que Satanás se le levanta. Satanás siempre está levantado porque Satanás no duerme. Quienes tenemos que levantarnos con el poder de Dios y decir yo voy a predicar, somos nosotros en el nombre de Jesús y usar las herramientas que Dios nos ha dado. Sí, porque nos ha dado herramientas y no es para que estemos ahí llorando, no es para que estemos quejándonos. Levántate, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Y dice Pablo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad. ¿De qué verdad está diciendo Pablo? De la Biblia, esa es la verdad. Apartarán de la palabra el oído y se volverán a la fábula. Ahí anda uno diciendo que Gigi Ávila Dios le mostró. Aunque ustedes no lo crean, tengo la unción, aleluya, aleluya. Porque ahora es que más revelaciones hay. Y la gente no está diciendo la Biblia dice, sino Dios me dijo. Ahora anda un loco, porque tiene que ser loco, endemoniado, que el alma de Gigi Ávila está en el infierno y que Dios se lo mostró. Y yo sé que ese es lo que quiere sonar. Ese es lo que quiere sonar, porque eso lo sabemos. Cuando quieren sonar, agarran una cosa y se visten de cristiano y se inventan muchísimo disparate, como el caso de Diana Mendiola. Y cuando quieren sonar y hacer un boom, se inventan cualquier locura porque estamos imitando al mundo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que está pasando. Gente en la calle, en las redes sociales, diciendo que ya ellos están en la verdad, que Dios le dijo una cosa, que Dios le dijo la otra, que Dios le dijo esto, que Dios le dijo aquello, en vez de salir con el libro, decir la Biblia dice como habla un verdadero predicador. Por eso dice, se apartarán de la verdad el oído y se van a volver a fábulas. Que ese es el caso de Diana Mendiola. Diana Mendiola se apartó de la verdad de la palabra y ahora se ha vuelto a las fábulas y a los cuentos y a las cosas que parecen bonitas. Y aquel que anda diciendo de que el alma de Gigi Ávila está en el infierno. Todo eso son cuentos. Esa gente que van al infierno, que viven viajando al infierno y vienen al infierno y van al infierno y vienen a la tierra y que son fábulas. Señores, prediquemos la palabra, que la palabra es la que convence, la palabra es la que cambia. La palabra es la que llega al alma, al corazón. Es la palabra la que saca la mentira, la que saca el engaño, la que saca el odio, la que saca el rencor. La palabra es la que saca la hipocresía. La palabra es tan poderosa que hace huir al diablo. Por eso Cristo enfrentó a Satanás con la palabra de verdad. Recuerde que Cristo le dijo, escrito está, Mateo capítulo 4.
Si nosotros nos apartamos de la palabra, nos estamos envaneciendo. Si la iglesia de hoy se vuelve a las fábulas, a los cuentos, a la simulación y nos apartamos de la palabra, se embromó esto, aquí no hay nada que buscar. Por eso necesitamos levantarnos a predicar la palabra. No dejemos que los herejes nos ganen la delantera porque da vergüenza. No dejemos que aquellos que no creen en el Espíritu Santo, ni en sus manifestaciones, ni creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, sino que niegan a Jesucristo como Dios, no dejemos que ellos nos ganen la delantera, porque eso era lo que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Tiene que salir, tú tienes la verdad, tú tienes el evangelio, tú tienes la verdadera verdad que viene de Dios. No deje que esos herejes te ganen la delantera. Levántate a hacer obra de evangelista, a hacer obra de misionero, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia, pero no te quedes ahí sentado. Y yo sé que Dios hoy habla a esos que están sentados, pudiendo dar más para Dios, ignorando que Dios le ha dado mucho a ellos. Levántate en el nombre de Jesucristo. Pero tú sé sobrio, le dicen todos. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. En otras palabras, oye cómo le dice, soporta las aflicciones. Porque aún Timoteo, siendo un hombre de Dios, tenía aflicciones. Pero aún teniendo aflicciones, pruebas y problemas, Pablo le dice, predica. Hoy en día, muchos de nosotros saben lo que queremos. Óreme para que Dios me ayude a resolver todos los problemas. Que si Dios me resuelve los problemas, yo voy a predicar. Hipocresía se llama eso. Váyase con su problema, vaya con sus dificultades y haga el trabajo para Dios. Que en el camino Dios le ayuda, que en el camino Dios le suple, que en el camino el Señor le da la mano. Entonces, note cómo el apóstol Pablo le dice, sé sobrio en todo. ¿Por qué le dice Pablo eso a Timoteo? Porque Timoteo, como cualquier ser humano, tenía problemas. Señores, todo ser humano tiene problemas. Si yo le cuento los míos, usted llora. Y si yo le oigo los suyos, yo tengo que poner música y ponerme a llorar con usted. Pero ¿qué tengo que hacer? Ser fuerte, como le dijo Pablo, sé sobrio. Esas aflicciones que tienes, sopórtala y levántate. O sea, esas aflicciones no pueden detenerte de que tú hagas la obra. Y a ti te lo dice el Señor, esa prueba que tú tienes no pueden detenerte de que tú dejes de orar, de que tú dejes de leer la Biblia, de serle fiel a Dios. Porque, señores, no estamos en el evangelio para que Dios nos resuelva los problemas. Hemos venido al camino porque hemos entendido que sin Él no somos nada, que Él es el Rey de los Reyes. Y con problema y sin problema vamos a seguir hacia adelante. Con prueba o sin prueba vamos a seguir firmes. No depende de nuestro estado, depende de lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que estará con nosotros. Por eso levántate. Dios te dice, levántate, sé sobrio, sé fuerte, soporta la prueba, soporta el problema en Cristo y haz obra de evangelista. Pablo, como conocedor de la palabra, pudo haberle dicho, mira, en los momentos de prueba, quédate tranquilito, no haga nada y pídele a Dios que te dé fuerza. Señores, hay un texto en la Biblia que dice, yo soy quien te fortalezco. Y yo soy quien te esfuerzo. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Isaías 40, verso 29. Léalo en su Biblia. Entonces yo oigo personas, óreme para que Dios me dé fuerza. Pero que ella dice que Él te la da, dale gracias. Si tú estás de pie, es porque Él te ha dado las fuerzas. Isaías 40, verso 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como la águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Óreme por mí para que Dios me dé las fuerzas. Yo necesito predicar. Ore para que Dios me dé fuerza. Usted tiene fuerza. ¿Usted sabe por qué usted no lo ha matado el diablo? Porque Dios le ha dado la fuerza.
¿Tú sabes por qué tú estás de pie? Porque Dios te ha dado la fuerza. Señores, a veces ponemos a Dios como que el Dios es irresponsable, que Dios nos ha dejado solo. Dios nos ha dado fuerzas. Tú estás de pie oyendo, aunque tenga dolor, aunque tenga problemas, es porque Dios te ha dado la fuerza. Entonces, ya no pidamos lo que ya tenemos. Demos gracias y actuemos en el nombre de Jesús. Que si actuamos conforme a lo que Dios ha dicho, Él nos bendice. Recuerde que dice la palabra: en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Ven, buen siervo. Y es impactante cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A lo que Dios te llamó, cumple tu ministerio. Tú que me escuchas, cumple tu ministerio. Nada de lo que está pasando a tu lado puede ser ocasión de hacerte caer, porque si Dios te llamó, Él te respalda. Cumple tu ministerio. Olvídate del mundo y su plenitud. Cumple tu ministerio. Predique la palabra. Tú eres un siervo del Señor, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué pena que cuando Cristo venga te pregunte: ¿qué hiciste? No, me pasé todo el tiempo pidiéndote que me dé fuerzas, pero yo te la daba, por eso tú estuviste de pie. Me pasé todo el tiempo pidiendo fuerzas y concentrado en mi problema. Olvídese de los problemas y tírese adelante. Yo tengo lo mío y cada quien tiene lo de él. Créame que eso es así. No se llene de resentimiento, no se llene de dolor, no se llene de amargura. No se deje engañar por el diablo. Fortalezca su fe y levántese. Iglesia, levántate, que Dios está contigo. Iglesia, Dios fue que te llamó y Él te da todo lo que tú necesitas para vencer. Él te da todo lo que tú necesitas para triunfar. Él te da todo lo que tú necesitas para echar hacia adelante. Pero tienes que fortalecerte mentalmente. Fortalece tu mente, predica. Tú puedes predicar. Necesitamos gente predicando, necesitamos gente en la calle, necesitamos gente llevando el mensaje de salvación. Necesitamos al pueblo que conoce la verdad. No es a los herejes, como se lo dijo Pablo a Timoteo. Levántate a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos viviendo una época donde la sana doctrina está sufriendo, en el sentido de que los herejes están en la calle, llueve, truene o ventee, haya sol, con sombrilla y sin sombrilla, encorbatado y con su maletín, y nosotros, bien, gracias. Se ha cumplido lo que dijo Pablo a Timoteo. Pero yo sé que Timoteo predicó. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a levantarnos. Ahí donde estás, revisa tu vida, revisa tu entorno y levántate. Levántate, que Dios te ha dado herramientas. Levántate, que Dios está contigo. Levántate, que Dios es tu Dios. Levántate, que Él es bueno. Queremos orar un día como hoy. Queremos orar contigo. Queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Padre, un día como hoy te exaltamos, Rey de reyes, Señor de señores. Un día como hoy te alabamos a ti. Recibe, oh Dios, toda gloria y toda honra. Recibe, oh Dios, toda alabanza, toda adoración. Mira aquellos que tienen fuerzas pero creen que no. Aumenta su fe. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que una unción fuerte descienda, un avivamiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, aleluya.